En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Muy buenos días, amigos televidentes que nos acompañan a partir de este momento en la primera emisión del Noticiero de Televen. Vamos a dar comienzo a lo que será nuestro recorrido de noticias, muy importante, porque se está viviendo un momento de desasosiego en Europa en principio, ¿no? Y por supuesto ya comienza pues a tejerse en el resto del mundo con los efectos de lo que significa una confrontación de carácter militar. Lo peor comienza a registrarse. En horas de la madrugada, no de Venezuela, sino madrugada del este de Europa, de Rusia, de Ucrania, comenzó la ofensiva militar, llamada Operación Militar por el presidente Vladimir Putin. A las 5:30 de la madrugada de Moscú se dirigía a través de una cadena de televisión para anunciar que las tropas rusas cruzaban hacia las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk. Y en este caso, pues comenzaba lo que algunos ya comenzaron a calificar como ocupación militar. Mientras esto ocurría, con la diferencia de horarios, en este lado del hemisferio, concretamente en la ciudad de Nueva York, en la sede de Naciones Unidas, se realizaba un Consejo de Seguridad de Emergencia, precisamente para analizar la situación de Ucrania. Comenzaban a recibirse ya informaciones, se desarrolló un debate, todavía no se había formalizado de parte de Putin pues lo que era el anuncio de la ofensiva militar, y hubo debates donde intervino el embajador de Ucrania solicitando a Naciones Unidas y a las naciones de Occidente que evitaran lo peor que ya ha ocurrido. También la intervención del embajador ruso, de la Federación Rusa, quien señalaba que no se trataba de ninguna invasión ni mucho menos, sino que se trataba de tratar de proteger a la población del este de Ucrania del genocidio que estaba cometiendo el gobierno de ese país. Hubo debates donde intervinieron, desde luego, otros voceros, y particularmente el secretario general de Naciones Unidas, la máxima autoridad, Antonio Guterres, pedía directamente al presidente Putin que no lo hiciera. Sin embargo, quizá muy poco tiempo, surgía ya la formalización del anuncio. Desde luego que ya para ese momento habían avanzado las tropas, pero el tema no se queda allí, solo en la ocupación de territorio ucraniano de las autoproclamadas repúblicas, sino que, y hace pocos momentos, revisábamos algunos espacios internacionales, televisión internacional, incluso desde esta madrugada, donde se anunciaba y se reseñaba, incluso algunas cadenas internacionales de televisión lo registraban, como CNN y otros medios internacionales también de la televisión, registraban que se estaban produciendo bombardeos en contra de otras ciudades e incluso en las cercanías de Kiev, la capital ucraniana, en Odessa hacia el sur y en otros lugares del territorio de Ucrania. Es decir, que no se había limitado en apariencia, habría que tener los detalles, no se habría limitado en apariencia la presencia militar rusa en las autoproclamadas repúblicas, sino también ataques hacia lo que es el sistema de defensa aéreo ucraniano y también disparos muy probablemente de misiles y otro tipo de armamento en contra de otras ciudades. Algunos voceros del Ministerio de la Defensa, o algunos voceros incluso del gobierno de Ucrania, pues estaban dando cuenta de que están enfrentando este ataque. Anunciaban que no solamente, como mencionábamos, se limitaba al este de Ucrania, sino también a otras ciudades. Incluso algunos decían que habían dado de baja a algunos efectivos militares y que además habían derribado aviones caza y helicópteros de Rusia. Sin embargo, hay otra versión que es cruzada, que dice que no hay nada claramente definido. El presidente, esta madrugada de Ucrania, invitaba a la población a permanecer en calma, a no crisparse, pero es tan difícil esta circunstancia porque a la par la televisión internacional nos mostraba
Por una parte, la desolación en la principal plaza de Kiev, en Ucrania, pero también el colapso en algunas carreteras en diversas ciudades de Ucrania, donde la gente se marchaba por temor a los ataques de la ofensiva militar rusa. Esto, desde luego, pues va a provocar que los factores de Occidente, en este caso Estados Unidos y la OTAN, vayan a responder adicionalmente a lo que ya respondían en las últimas horas. Vamos a recapitular sobre esto. Estados Unidos ratificaba y anunciaba, pues, algunas sanciones adicionales, sobre todo desde el punto de vista económico. Pero la Unión Europea también anunciaba sanciones, congelación de cuentas del alto gobierno ruso. Todavía no han tocado a Putin, pero sí del alto gobierno ruso. Sanciones severas también en contra de los integrantes, vamos a llamarlo así, del alto mando militar ruso. No se les permite a otros funcionarios tampoco ingresar más al territorio de la Unión Europea. Se le congelan cuentas, si existen, a estos funcionarios. Los miembros de la Duma que aprobaron la ocupación de las autoproclamadas repúblicas también son objeto de sanciones. No se les va a dejar entrar a territorio de la Unión Europea y se le congelarían sus cuentas si las tienen. Bueno, y otras medidas más. Para hoy, incluso voceros desde esta madrugada de gobiernos de Occidente, que se reunirán obviamente de emergencia o continuarán las reuniones que ya venían realizando, van a anunciar nuevas sanciones, seguramente de carácter económico. La OTAN obviamente no puede intervenir para defender a Ucrania. En este caso lo que ha hecho es reforzar las fronteras de países cercanos a Rusia, como es el caso de los países bálticos, que ya se había hecho, y seguramente habrá de reforzarse. Ucrania está pidiendo más sanciones, está pidiendo armas, o sea, un número mayor de armas, y también que se siga desarrollando el camino diplomático. Ojalá, a pesar de que ha ocurrido lo peor, como es ya la ofensiva militar, hay caminos y hay posibilidades, sin duda alguna existen, para reducir esto. Bueno, esto, decíamos, también va a tener efectos en el resto de lo que es la actividad en buena parte del mundo. Ya esta madrugada o al despertar con la diferencia de horarios con Venezuela, el crudo Brent del Mar del Norte se disparaba por encima de $100 el barril. Esto significa un impacto significativo, desde luego, para los altos consumidores de ese crudo muy particular. Más de $100 el barril. El resto, por supuesto, de las diferentes categorías de crudos, entre ellos el venezolano, van evidentemente, repito, a subir de precio. Las bolsas de valores al despertar ya venían dando tumbos en algunos casos, van a registrar y comienzan a registrar los efectos de lo que es esta ofensiva militar, esta operación militar que ha anunciado y que comenzó ya Rusia. Lo importante es que no avance, ¿no? Porque si avanza hacia el resto del territorio de Ucrania, a pesar de que los voceros del gobierno ruso lo niegan, entre ellos su embajador ante Naciones Unidas, pero si esto avanza, la situación se va a hacer aún más crítica. Así que es un momento difícil de nuevo que vive el mundo. Esto tiene sus efectos, ¿ok? Eso no es aquí, no, es que aquí no va a llegar, no. Tiene sus efectos, ya con lo del petróleo, en la situación económica. Además, volvemos a Europa para señalar que se teme ya que una ola de refugiados comiencen a huir. De hecho, decíamos, la reseña informativa de canales internacionales, de medios internacionales, decía que personas comienzan a marcharse de diferentes ciudades de Ucrania por el temor a la ofensiva. Se escuchaban explosiones muy gruesas, había videos donde otras ciudades eran supuestamente o presuntamente atacadas, así que hay que estar muy pendientes. Es la gran noticia, la gran información del día y de días anteriores también, pero es tremendo. Por acá, por ejemplo, ayer es bueno señalarlo, el embajador de Rusia en Venezuela agradecía al gobierno venezolano por el apoyo y el respaldo que le había ofrecido días antes a través de voceros y particularmente de Nicolás Maduro. Y en otras partes del mundo, pues, se ha desarrollado
un contrapunteo de criterios y ni hablar de la cantidad de cosas que se dicen en las redes sociales, que al final de cuentas no son precisamente las más equilibradas ni las más objetivas. Así que bueno, es un tema presente. Biden, repito, decía que hoy jueves 24 de febrero, vendrán nuevas sanciones. Hay que estar muy pendientes de qué o cómo serán las nuevas sanciones, cómo va a responder Occidente a esta ofensiva militar rusa y bueno, ya estaremos ofreciéndoles en ese sentido, amigos televidentes de esta primera emisión, más noticias. La mesa de trabajo en la mañana de hoy va a estar muy activa, así que pendientes en ese sentido. Bueno, voy a dar otras informaciones importantes. Tenemos información sobre el COVID, el registro estadístico que siempre presentamos a diario sobre lo que el gobierno ofrece como información. Se redujo un tanto el número de contagios y desde luego también el número de personas fallecidas. El gobierno anuncia la profundización del plan de vacunación y la invitación para que las personas lo hagan en la medida de lo posible. La Organización Panamericana de la Salud también reconoce que en el contexto de América Latina, a pesar de que hay casos muy puntuales, comienza a reducirse también el número de contagios y el número de personas fallecidas. Entre ellas, las cifras de Venezuela también se destacan en ese sentido. Hay países que han dispuesto a partir de ayer o de hoy mismo, Colombia, ya no usar la mascarilla en lugares externos. Eso sí, la recomendación para que en lugares cerrados pues se siga usando. Otros países van tomando medidas de flexibilización. Bueno, se anuncia, es importante esto, que el gobierno ecuatoriano firma un acuerdo con el laboratorio farmacéutico chino Sinovac para la fabricación en Ecuador a partir de una fecha todavía no muy cercana, pero sí fabricar vacunas contra el COVID, también contra la poliomielitis y otras patologías que son importantes. Es una buena noticia para efectos de tener, digamos, una multiplicación del efecto protector. Repito, no solamente en el COVID, sino en otras enfermedades. Otra información importante que se destaca tiene que ver con lo político electoral, porque un miembro del directorio del Consejo Nacional Electoral, Alexis Corredor, creo que es suplente, dijo que, o ha declarado que no han recibido ninguna información oficial de parte de la misión de observación electoral de la Unión Europea, contrariamente a lo que había anunciado hace 2 días la señora Isabel Santos, la diputada, quien fue la jefa de la misión que vino a Venezuela para las elecciones del 21 de noviembre, que dijo que se le había enviado al Consejo Nacional Electoral esta información. No sabemos si algunos otros miembros del directorio, en este caso los titulares, habrán recibido información en ese sentido. Otra información también que destaca, son muchas, ¿no? Pero es el acuerdo que ya se logra para que una línea aérea europea que antes volaba con regularidad, una línea aérea española, Air Europa, podrá de nuevo retomar por lo menos con la frecuencia de 1 vez a la semana. Antes lo hacía 3 veces a la semana, seguramente ocurrirá a posteriori. Entonces digo, la frecuencia de viajes a Madrid, igual que de Madrid a Caracas. Así que bueno, estos son informaciones también que destacan. En lo internacional hay varias que desarrollaremos en el segmento. Bueno, son tantas, la mayoría estarán vinculadas al tema de Ucrania, pero hay informaciones que tienen que ver con Perú, la ratificación de las condenas a cadena perpetua de los integrantes del directorio del grupo terrorista Sendero Luminoso. También habrá otras informaciones que ofreceremos a ustedes. En deportes, bueno, siguen las conversaciones en las grandes ligas entre los peloteros y también, en este caso, los propietarios de los equipos. Habrá información sobre los juegos de ayer del fútbol. Manchester United empató con Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano 1-1. Es importante, o era el partido que más despuntaba en el día de ayer. Hubo otro partido más dentro de los octavos de final, partidos de ida de la UEFA Champions. Bueno, vamos a resumir ahora titulares, ¿no? Esto de Ucrania nos ha tomado un buen tiempo porque son muchos elementos y variables que surgen. Pero vamos ahora con titulares que tenemos preparados para todos ustedes. Bueno, hasta $50 mensuales pueden gastar algunos caraqueños en adquirir agua potable. Servicios públicos, vecinos de Santa Mónica y los Chaguaramos catalogan a estos sectores como zona roja, se quejan de la inseguridad.
Sindicalistas de la Universidad Central de Venezuela protestaron nuevamente por los bajos salarios ayer. Bueno, países de la Unión Europea, tiene que ver con Ucrania, se preparan para enfrentar el flujo de millones de refugiados ucranianos, esto después de la operación militar de Rusia en contra de Ucrania. En el espacio de la entrevista conversaremos con Ricardo Molina, diputado de la Asamblea Nacional, quien es presidente de la Comisión de Ecosocialismo. Y en Arte y Espectáculos, James Rodríguez habló de los rumores de noviazgo con Karol G. Bueno, amigos, recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta #primera emisión. Vamos a presentarles titulares de la prensa nacional, regional, el informe de los corresponsales, también de la prensa internacional, pero vamos a centrarnos en el tema de Ucrania, evidentemente. También tendremos la información del tiempo y lo que ustedes envían por redes sociales. Así que, Gaudí, Ricardo, con ustedes. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Bienvenidos a este recorrido de noticias. Iniciamos, por supuesto, con la mirada puesta en esta información que ya estaba anunciada, pero que no deja de impactar por las implicaciones a nivel global que va a tener lo que muchos analistas ya han calificado como una gran guerra, esto de la ocupación, de la ofensiva militar de Rusia en Ucrania. Buen día, señor Salmerón, ¿cómo amanece? Saludos, Gaudí, saludos a nuestros amigos televidentes. Sí, en efecto, estamos revisando cables internacionales que traen, obviamente, las últimas actualizaciones sobre lo que ocurre en esta nación. Queremos mostrar por ustedes imágenes de la página de la BBC de Londres. Allí hay un mapa donde, para que ustedes se puedan ubicar un poco en el contexto, esas dos regiones que están coloreadas de amarillo son las que estarían proclamando su independencia de Ucrania y son las que aparentemente está ocupando el ejército ruso. Decimos aparentemente porque hay informaciones de que podrían estar llegando hacia otras zonas que no son precisamente esas que están allí demarcadas. La operación fue anunciada, como decía Carlos, por el presidente de esa nación, Vladimir Putin. Ya hubo información por parte del Ministerio de Interior de Ucrania que había señalado que en efecto columnas de tanques estarían incursionando en su territorio y que estarían haciendo la resistencia a ellas con las Fuerzas Armadas de su nación. Indicaban que hasta el momento habrían en el enfrentamiento muerto 50 efectivos rusos, 50 militares rusos, pero esta es información que obviamente proviene de los centros de inteligencia de Ucrania. Hay otras imágenes allí que tenemos, Gaudí, que en todo caso son fotos que tomamos de la cuenta en Twitter del diario El País y que dan cuenta un poco de la situación que se vive en estas zonas desde que inició esta incursión. Además que hay que decir que apenas hubo este anuncio por parte del presidente Vladimir Putin, comenzaron estas explosiones allí en el este de Ucrania, también, bueno, ven allí el humo, y a sonar esta sirena que alertaba a los habitantes del este de Ucrania que debían resguardarse. Además, esto ocurre mientras se llevaba este debate en la ONU. El secretario general, Antonio Guterres, pedía que no sucediera esta situación, esta ofensiva militar rusa en Ucrania, pero ya se estaban desarrollando estos hechos. Ha habido reacciones ya hay que decirlo, sí, a esta hora. Tenemos la del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, la vamos a compartir con ustedes. Es un tuit que él colocó en la cuenta oficial. Dice: solo Rusia es el responsable de la muerte y destrucción que traerá este ataque, y Estados Unidos y sus aliados y socios responderán de manera unida y decisiva. El mundo hará que Rusia rinda cuentas. Bueno, y también se suma la reacción del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Él habría señalado en una locución que realizó en La Nación que Ucrania es fuerte, que el ejército está preparado para enfrentar en este caso esta incursión rusa, que están listos para todo y que derrotarán a todos. Son las informaciones que, bueno, que hasta ahora se manejan con relación a este tema. Evidentemente, en el transcurso de nuestra emisión, si hay nuevas actualizaciones, se las haremos llegar a todos ustedes. Y estaremos muy atentos, por supuesto, también a la reacción del gobierno venezolano, que seguramente va a ocurrir en cualquier momento a lo largo de esta misión. La estaremos compartiendo con todos ustedes. Bueno, amigos, hacemos ahora revisión de otras informaciones contenidas en diarios de circulación nacional.
Iniciamos este recorrido con la portada del diario 2001. Ellos abren con un reporte especial que han preparado. Cirugía plástica express es la moda nacional. El sumario reseña que las intervenciones estéticas ambulatorias se imponen en el país. Aplicación de botox, perfilación de nariz, corrección de mentón y mandíbula tienen más demanda en la actualidad por su menor costo. Otros temas: autorizan en 5º vuelo semanal hacia España. Organización Panamericana de la Salud baja cifra de fallecidos por COVID-19 en América. También tenemos con fotografía, juran respetar dólar BCB y arranca el Carnaval Seguro 2022. En la parte superior, esta información que acapara la atención en el mundo: Rusia ataca el este de Ucrania. Amigos, vamos a revisar ahora información del portal del diario El Universal. Uno de sus titulares nos dice: planean activar una nueva asamblea constituyente. La ex magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León, considera que debe ser de carácter inclusivo para todos los demócratas y para los pocos afectos que quedan al gobierno, según su opinión, con bases comiciales que garanticen el voto nominal. Explicó que la organización civil Alianza Nacional Constituyente Originaria ha venido trabajando en ese proyecto desde hace varios años y ha logrado aglutinar una fuerza ciudadana con más de un centenar de promotores en todos los estados del país. También vamos a revisar del diario El Universal una información vinculada al tema financiero. Atención con esto: bancos no trabajarán el lunes 28 de febrero y el martes 1 de marzo, esto por el asueto de Carnaval, aunque los usuarios podrán acceder a algunos de los servicios y transacciones que ofrece la banca, como consultas, transferencias y pagos a través de cajeros automáticos, vía telefónica o por internet, pero de manera presencial en las agencias no habrá actividad bancaria. Veamos ahora qué trae la portada del Universal. Ellos abren con el tema internacional. Putin inició una operación militar en Ucrania. La nota reseña que el presidente ruso anunció el jueves el inicio de una operación militar en Ucrania para defender a los separatistas en el este del país. Lo que sigue, esto es el Nacional. Lo que sigue es una cita textual para el presidente Putin: he tomado la decisión de llevar a cabo una operación militar especial. Cierro comillas, esto declaró el mandatario durante un mensaje especial a los ciudadanos rusos. Otra información que destaca el Nacional en su portada: reacción, que tiene que ver con estos hechos que ocurren entre Ucrania y Rusia. El petróleo sube y las bolsas caen por operación militar rusa en Ucrania. El precio del barril de petróleo superó este jueves los $100 por primera vez en más de 7 años y las bolsas mundiales cayeron tras el lanzamiento de una ofensiva militar de Rusia contra Ucrania. La bolsa de Moscú caía incluso más de 30% y la moneda rusa, el rublo, alcanzó su mínimo histórico frente al dólar antes de la intervención del Banco Central de Rusia. En Asia, Hong Kong perdía 3,24%, Tokio cerró con una caída de 1,81% y Shanghái en retroceso de 1,70%. Revisamos ahora la información que está en el portal de Últimas Noticias. Nos dice lo siguiente, una de las notas: Fuerza Armada Nacional Bolivariana destruyó campamento de droga de grupo terrorista colombiano. Vamos a revisar el sumario. La información la suministró el jefe del Comando Estratégico Operacional, Domingo Hernández Lares. El campamento era utilizado para la producción de drogas. Domínguez indicó que uno de los laboratorios destruidos tenía la capacidad de producir unas 30 toneladas de cocaína al mes. Además, lograron desactivar 20 artefactos explosivos. Otra información que está en el portal de Últimas Noticias nos dice: orden de aprehensión contra sujeto que grabó abuso contra una niña. Esta información la suministra el Ministerio Público y señala pues que se emitió esta orden en contra de Aníbal Junior Suárez Gómez, quien presuntamente está implicado en abuso sexual a una menor. El sujeto difundió en redes sociales una grabación donde se observa abusando de una niña de 3 años de edad. Así lo informó el fiscal general de la República, Tarek William Saab. Compartimos con ustedes ahora la portada del diario Meridiano, especialista en la materia deportiva. Ellos titulan: Miggy manda hasta 2030. Dice el sumario que Cabrera apunta a convertirse en el 7º hombre en la historia de las mayores con 3.000 hits y 500 jonrones conectados. Las proyecciones indican que pasará más de una década antes que otro pelotero se acerque a la doble cifra. También MLB amenaza con pérdida de la campaña 2022 si no se firma el nuevo acuerdo o el nuevo contrato antes del lunes.
Bueno amigos, nos toca hacer nuestra primera pausa acá en el noticiero Primera Emisión y al regreso pues vamos a tener más información, en este caso de tipo regional, ¿no? Sí, revisaremos la prensa regional y la ronda de nuestros corresponsales. Ya venimos, sigan allí. Amigos, y vamos a iniciar nuestra ronda de diarios regionales en el estado Lara con la portada del diario La Prensa. ¿Qué nos dice para la mañana de hoy? Hiperinflación baja, pero la calidad de vida sigue deteriorada. Economistas advierten que el país está saliendo del espiral inflacionario debido a la inyección de dólares del Banco Central de Venezuela en mesas de cambio y el incremento de ingreso petrolero. Sin embargo, estas políticas del gobierno no promueven la producción nacional, lo cual erosiona el poder de compra del consumidor y la capacidad de ahorro de las personas. Veamos qué trae el periodiquito que circula en el estado Aragua. Frente Unido de Transporte, paro técnico en 6 municipios. Dice el sumario que el representante del gremio dijo que desde hace 4 días no llega gasoil ni gasolina a las estaciones de servicio Galicia y Novo en Cagua. Otros titulares, Aragua Fútbol Club está armado para la Liga Fútbol. Luego donaron equipos al Santuario de la Madre María de San José, paro armado del ELN dejó heridos y vías obstruidas, esto en el tema internacional. De vuelta a nuestro país, inició operativo seguro por asueto de carnavales en Aragua. Bueno, revisamos de inmediato informaciones que vienen de parte de nuestros corresponsales. Iniciamos en el estado Bolívar. Adelante, buen día. Buenos días, amanecemos desde el estado Bolívar, donde el alcalde del municipio Gran Sabana, Manuel de Jesús Valle, informó la reactivación del paso fronterizo con Brasil. Estará presente el gobernador del estado Bolívar, Ángel Marcano, y autoridades de Pacaraima. Hola, muy buenos días. En la isla de Margarita amanecemos informándoles que funcionarios de Protección Civil se mantienen en alerta y en constante monitoreo ante la crecida de ríos y quebradas, esto a propósito de las lluvias registradas durante las últimas 24 horas. Igualmente, los habitantes de las comunidades vulnerables ubicadas en estas zonas hacen un llamado a las autoridades municipales para que realicen las limpiezas correspondientes a los caudales y así evitar que se registre cualquier tipo de emergencia. Hola, buenos días. Acá en Lara amanecemos informándoles que Barquisimeto es la segunda ciudad del país más afectada por la falta del servicio de agua. Esto según el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos. Según un estudio sobre la percepción de los servicios públicos en 12 ciudades del país, más del 60% de los barquisimetanos manifestó sentirse afectado por el mal servicio de agua potable en la capital larense. Por otro lado, el Observatorio de Servicios Públicos también reveló que más del 16% de los barquisimetanos se vio afectado por la falta del servicio eléctrico, por lo que se convirtió en el segundo servicio que más ha fallado. Pese a esto, reconocen que tuvo una significativa mejora según el 44% de los encuestados en el trabajo realizado por la organización. Sí, muy buenos días. Amanecemos en el estado Carabobo con información en materia de educación y es que padres y representantes de la escuela básica Dr. Carlos Arbelo, ubicada en Yagua, denuncian lo que es la falta de herramientas para el mantenimiento y la limpieza de las áreas comunes. Ellos señalan que actualmente la institución no cuenta con herramientas para la limpieza, razón de la maleza y los árboles secos que tienen prácticamente colapsadas varias zonas de la escuela básica. Ellos también solicitan a las autoridades gubernamentales la revisión integral de todos los servicios públicos, así como la poda de algunos árboles secos que representan un riesgo para la población docente y estudiantil. Gracias, buenos días. El contacto lo establecemos desde el municipio Peñalver, en la zona oeste del estado Anzoátegui, en Puerto Píritu. Aquí se ha desplegado un operativo especial de seguridad con la participación de funcionarios de la Guardia Nacional, la Policía Municipal, la Policía Regional, la Policía Nacional y otros entes, para garantizar tanto la seguridad de quienes habitan en este municipio de la zona oeste de Anzoátegui, como de los visitantes que elijan este destino durante el carnaval.
Y con este recorrido de nuestros corresponsales hacemos una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Ahora, señor Salmerón. 6:36 minutos de la mañana, próxima parte, prensa internacional, reporte del tiempo y también mensajes que llegan a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Ya venimos. Revisión de la prensa internacional. Iniciamos el recorrido en España con la portada del diario El Mundo. Ellos abren con una información que tiene que ver con política local. Dice: Casado firma su renuncia, pero impone presidir el Partido Popular otro mes. En otro tema, Ucrania dejará a la población civil armarse y actuar en defensa propia. Vamos a revisar ahora la portada del diario El Día. Este periódico circula en Argentina y su titular principal tiene que ver con lo que ocurre entre Rusia y Ucrania. Ellos lo titulan de la siguiente manera: Rusia ataca a Ucrania y Estados Unidos habla de guerra. La ONU, reunión de urgencia del Consejo de Seguridad. En Kiev se la veían venir y ya movilizaron a los reservistas. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME. Para las próximas 6 horas se esperan precipitaciones en Apure, Amazonas, Bolívar y nuestro Esequibo. Ciudad Bolívar parcialmente nublado, temperatura mínima 25 grados centígrados y máxima 34. Mérida, abundantes precipitaciones, temperatura mínima 16 grados centígrados y máxima 28. Barcelona, abundantes precipitaciones, temperatura mínima 25 grados centígrados y máxima 34. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Revisamos mensajes que llegan a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero, y comenzamos con una denuncia, la hace el señor Javier Ojeda. Él dice que se encuentra sin internet en la zona que está ubicada en la avenida La Facultad de los Chaguaramos, esto es acá en la ciudad de Caracas. 5 meses sin el servicio telefónico y CanTV no le da respuesta. También hay otra denuncia que señalan por acá, en el cual nos informan que se dañó la máquina de rayos X del Hospital JM de Los Ríos y hacen el significativo llamado a las autoridades para que lo resuelvan, pues el equipo es fundamental para el diagnóstico y poder salvar las vidas de muchos niños. Por acá Mari Maid nos dice que en Carabobo, Naguanagua, el agua no llega de manera regular y cuando llega no tiene suficiente presión para subir a los tanques y no se respeta el programa de racionamiento. Atención allí a las autoridades. Bueno, nos saluda el señor Alejandro Torres, envía bendiciones para todos y finalizamos con esa imagen que nos llega desde Lecumberri en Cuba. Como siempre, agradecemos todos sus mensajes a través de nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Vamos a ver qué tendremos en la próxima parte. Carlos Fernández. Muy bien, vamos a estar, pues de hecho ya lo estamos en una, diría, cobertura especial por lo que está ocurriendo en Ucrania. Esta madrugada recapitulamos hora de Europa del Este, ¿verdad? Comenzó la operación militar anunciada por Putin a eso de las 5:30 de la mañana en un mensaje de televisión a su país. A la par, de este lado del hemisferio, como decíamos al principio, se estaba desarrollando una sesión de emergencia, una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad, discutiendo precisamente la situación de Ucrania. Y el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pedía a Putin que detuviera esa ofensiva. Sin embargo, Putin lo formalizó cuando ya las tropas, los blindados y desde luego también la ofensiva aérea comenzaba, ya no solo de acuerdo a las denuncias que se publican en medios internacionales en el este de Ucrania, sino que también en las cercanías de Kiev, la capital, había bombardeos en Odessa, en el sur y en algunas otras ciudades. Al parecer ha habido ofensiva aérea. La información que maneja la parte de Ucrania, no tenemos la información oficial aún de Rusia, es que han sido derribados en 6 aparatos entre aviones de caza y helicópteros, pero no hay mayores noticias porque es una información que está pues desarrollándose en este momento. Hay que estar muy pendientes a lo largo de esta primera emisión y también desde luego el resto del día de lo que puede ocurrir. Seguramente en el día de hoy se van a reforzar las sanciones
que ya anunciaron los países de Occidente, los países integrantes miembros o parte de los países de Occidente, los integrantes de la Organización del Atlántico Norte y también los Estados Unidos. Ya hemos reseñado lo que han dicho algunos voceros, como el presidente Biden, el presidente de los Estados Unidos, anuncia que habrá seguramente nuevos anuncios en el día de hoy. Se reúne de emergencia el Consejo de Seguridad de la OTAN frente a esto y habrá informaciones en ese sentido. Es decir, que se ha cumplido lo que algunos pronosticaban y comenzó entonces la operación militar. De Rusia se señala que el propósito es simplemente dar protección a las autoproclamadas repúblicas independientes de Donetsk y Lugansk. Sin embargo, lo que se observa en el territorio ucraniano es también ofensiva sobre lo que son las defensas aéreas ucranianas, pendientes entonces en ese sentido. Bueno, llevaremos información también a todos ustedes sobre la situación del COVID, presentaremos la estadística nacional, algunas otras informaciones importantes, cómo se va deslizando la apertura en algunos otros países, incluyendo América Latina. Nuestro vecino Colombia, a partir de hoy, pues no ha orientado a su población para que ya no use mascarillas en exteriores. Eso sí, en espacios cerrados se anuncia la presencia del laboratorio Sinovac en Ecuador, lo cual es importante no solamente para ese país, sino también para la multiplicación de las vacunas que pudieran ir al resto de la América Latina. Bueno, también hay información que se anuncia sobre la presencia de otra línea aérea, es decir, el retorno, diría mejor, de otra línea aérea. Eso anunciaba el INAC en el día de ayer. Air Europa comienza su frecuencia también, volando otra vez Caracas-Madrid, Madrid-Caracas. Información sobre el Consejo Nacional Electoral. En el segmento internacional habrá algunas otras notas. En el espacio deportivo reseñaremos la situación de Grandes Ligas, que ya adelantábamos algo. La situación sigue siendo difícil. También información sobre el fútbol, partidos de octavos de final de la UEFA Champions League. En el espacio de la entrevista estaremos conversando con Ricardo Molina, quien es diputado de la Asamblea Nacional y es integrante de la Comisión Permanente de Ecosocialismo, y al final siempre tenemos la información del arte y el espectáculo. Así que Héctor y Adrián Barros están por allí, ya los ven, van al retorno a ofrecerles información con sus detalles. Buenos días, ¿cómo están? Claro que sí, Carlos, en solo minutos ya estamos listos. Buenos días, Adrián. Héctor, buenos días, señores televidentes, un gusto compartir con ustedes hasta ahora, compañeros, también feliz día para todos. Vamos a hacer una pausa para publicidad de minutos, venimos con las noticias y sus detalles. El Ministerio de Interior de Ucrania denunció la entrada de columnas de tanques rusos a la región de Lugansk. Al avance de estas columnas se resisten unidades del Servicio de Guardafronteras, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional de Ucrania. Según el Centro de Comunicaciones Estratégicas y Seguridad Informativa de Ucrania, el ejército de ese país recuperó las ciudades de Shishastia en la región de Lugansk y abatió a 50 efectivos rusos. La incursión en territorio ucraniano fue anunciada por el propio presidente ruso Vladimir Putin, asegurando que se hace con la intención de pacificar el conflicto armado que tiene lugar en la zona. Putin asegura que el gobierno de Kiev es un régimen nazi que discrimina a los rusoparlantes y que los ciudadanos de las regiones de Donetsk y Lugansk están sufriendo un genocidio. Entre tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, en defensa de la soberanía de su nación, ha declarado ley marcial, asegurando que el ejército está trabajando sin pánico. Dijo de manera textual que Ucrania es fuerte y que están listos para todo y para derrotar a todos. Bien, cambiando de tema, muchos tienen que invertir una buena cantidad de dinero para tener agua en su casa. En la capital venezolana, buena parte de la población no recibe agua en sus hogares con regularidad. Según el Observatorio de Servicios Públicos, la percepción negativa de esta pasó de 61% en agosto de 2021 a 65,6% en lo que va de año. Una solución a la crisis es adquirir agua en locales en los que el líquido es tratado. Los precios varían. Los botellones cuestan 2 bolívares. Las botellitas de 5 y de 10 litros cuestan 1 bolívar. Y los botellones vacíos con su tapa y la recarga cuestan $6. ¿Cuándo puede invertir un venezolano en agua nada más mensual? Como algunos $50, por decirle algo, porque hay veces que el agua se pone fuerte en la zona.
Por lo menos donde yo vivo, me viene el agua cada 15 días. Un ejemplo de la escasez de agua es La Pastora en Caracas. Solo en los altos del índice pueden pasar hasta un mes sin el líquido. Solamente nos llega 2, 3 días a la semana, o sea, normalmente está llegando el sábado en la mañana y se va el lunes temprano también. ¿Hidrocapital les ha informado que hay un corte de agua o esto lo saben ustedes por la regularidad del servicio? Lo sabemos simplemente por la regularidad, no por información que nos dé Hidrocapital. ¿Y cómo hacen? Bueno, sencillamente pues es esperar y estar pendiente del chorro. Incluso en Manicomio hay una calle conocida como El Chorrito, pues tiene una pequeña toma de agua apta para el consumo humano. De allí algunos se abastecen. Más abajo, en la calle Curazaito, hay una toma no potable. Esta por lo menos sirve para hacer los quehaceres del hogar. Estamos en el sector Curazaito de La Pastora, en donde los vecinos cuando se quedan sin agua llegan a este lugar. Pero ya nos va a explicar el señor José, ¿qué es lo que pasa cuando el agua no llega? Bueno, mira, cuando el agua se va totalmente, este es el tubo que nos abastece a todos. Venimos, abrimos esto y desde aquí empezamos a darle a todos los sectores, Manicomio, Lídice, Altos, Hornitos, todo. Eso es desde aquí. Hasta que se acaba, porque esto dura mucho, dura 3, 4, 5 días ahí botando agua no, la cerramos en la noche. Y abajo hay otro tubo que sí está perenne botando. ¿Botando aguas blancas? Es un desagüe de Hidrocapital. El costo de un camión cisterna puede ser de $25, sin embargo los precios varían. Estos cargan 4.000 litros de agua, pero son muy pocas las unidades las que suben hasta lo alto de las zonas populares. Vecinos de diversas zonas de Caracas se quejan de los constantes cortes de agua. Mientras tanto, coinciden en que pasan por lo menos una semana sin el servicio. Por parte de las autoridades no hay un calendario fijo que regule el suministro. Daniel Álvarez Rojas, Televen. El gobernador del estado Lara, Adolfo Pereira, informó que el sitio donde se registró el siniestro aéreo en el que murieron 2 funcionarios militares se encuentra resguardado tras las investigaciones que lleva a cabo la Junta de Accidentes Aéreos del Ministerio de la Defensa. Lamentamos mucho estas 2 pérdidas de tropas profesionales. Ya se está presentando la Junta de Investigación de Accidentes del Ejército Bolivariano con todo, la investigación que lleva este tipo de siniestros, y nosotros esperamos el boletín emitido por nuestro ministro de la Defensa, el general en jefe Vladimir Padrino López. En cuanto al estado de salud de los sobrevivientes de este accidente aéreo, la primera autoridad regional confirmó que ambos efectivos se encuentran fuera de peligro y actualmente reciben atención médica en un centro asistencial de la región. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas actualizó la lista de los 10 delincuentes más buscados del país, luego de abatir durante un operativo mixto a Carlos Luis Rebete, alias El Coqui, sujeto considerado de alta peligrosidad y uno de los líderes de la banda de la Cota 905 en Caracas. La nueva lista de los antisociales está encabezada por Carlos Alfredo Calderón Martínez, alias El Vampi, y Garbis Ochoa Ruiz, alias El Garbis, considerados ahora como los líderes de la Cota 905 y por quienes las autoridades ofrecen una recompensa de $500.000 a quienes ofrezcan información que facilite sus capturas. Asimismo incluyeron a Anderson Durán, alias Raiden, y Michael Alberto Bencomo, alias Michael, también miembros de la banda de la Cota 905. Los demás sujetos que conforman la lista son Josué Albeni Rodríguez Soto, alias Josué, Mario Antonio Aparicio Flores, alias Cachete, Hellinger Joel Tobar Araujo, alias Hellinger, Víctor Manuel Méndez Morillo, alias Vitico, Edwin Johevers, alias Tuerto, y Wilfredo Campos Rojas, alias El Wilfrido. Cabe mencionar que en la lista no aparece Carlos Enrique Gómez Rodríguez, alias El Conejo, otro antisocial activamente buscado tras los fuertes enfrentamientos en Tejerías y quien mantiene una organización criminal en esta comunidad del estado Aragua. Una madre venezolana falleció al ser arrastrada por la corriente de un río cuando intentaba cruzar la selva de Darién, región ubicada en la frontera entre Colombia y Panamá. La víctima, identificada como Mariné Castellano y oriunda del estado Zulia, pretendía llegar a Estados Unidos junto a su esposo y su hijo de 6 años de edad.
Según el relato de Andrés Eduardo Lucena, cónyuge de Castellano, el hecho ocurrió el pasado 9 de febrero, pero solo hasta ahora fue cuando pudo recuperarse el cuerpo. Bien, hacemos con esto una nueva pausa aquí en la primera emisión del noticiero. Al regreso continuamos revisando otras informaciones de interés para ustedes. No se vayan. Los vecinos de Santa Mónica y los Chaguaramos en Caracas catalogan estos sectores como zona roja, a pesar de que los índices delictivos en estas partes del municipio Libertador han disminuido según cifras oficiales. Denuncian que frecuentemente registran robos, hurtos y muchas veces homicidios. Según los consultados, en estas zonas de la parroquia Santa Rosalía, el AMPA no tiene horario, tal como lo conocerán a continuación en el testimonio de esta vecina que se ha encontrado con los delincuentes en un par de ocasiones. A mí me han robado 2 veces el teléfono, aquí. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Me metí en la moto aquí, dame la cartera, yo una vez corrí, salí por aquí, pero otro día sí me lo quitaron. Y me forcejé con el señor, pero igualito me lo quitó. Se montó en su moto junto con otro y salieron corriendo. ¿Y eso fue a plena luz del día? A plena, claro, pues yo trabajo por aquí. Lo que va, tenemos que andar, mira, no podemos salir temprano, no podemos llegar tan tarde, y tenemos que salir por las compras. Y sobre todo los vendedores, que tiene que andar uno, mira. No puedes dejar un carro porque si ya te roban la batería. Así que Santa Mónica, Chaguaramo, todo esto es un desastre. ¿Pero cuántos años tiene viviendo acá? Yo tengo 38 años. ¿Y en esas casi 4 décadas usted dice que ahorita está mejor o peor la inseguridad en el sector? Está peor. ¿Por qué? Antes había inseguridad, pero ahorita es peor. Ahorita vienen... Exactamente, hasta niños roban. Ellos se la pasan a veces en Clema Paraíso. Se la pasan ahí esos niñitos al restaurante que está arriba que le dan comida, pero a la vez, tú sabes, hacen de lo suyo. Los habitantes nos indicaron que viven con temor, no solo por ser robados o hurtados, sino por ser asesinados, tal como sucedió hace poco con un vecino al que le quitaron la vida solo porque no tenía ninguna pertenencia en el momento en que lo robaban. Un muchacho sano que lo robaron, él no tenía nada, él ni siquiera tenía teléfono. ¿Se resistió? No, simplemente les dijo que él no tenía nada para que le robaran y ahí lo mataron, le metieron 2 tiros. Los vecinos de la zona, además de solicitar mayor presencia policial, piden que se repare cuanto antes las fallas eléctricas en el alumbrado público, ya que este factor solo favorece a los dueños de lo ajeno. Mauricio Cruz, Televen. Y para este jueves y viernes se prevén fuertes precipitaciones en el este del territorio nacional. Esto debido al desplazamiento de una vaguada de bajo nivel. La Organización Nacional de Salvamento y Seguridad Marítima de los Espacios Acuáticos de Venezuela detalló que se podrían registrar lluvias importantes en algunas regiones del país, iniciando por la región oriental y sur. El organismo estimó que para este sábado el fenómeno climático podría estar llegando a la región de los llanos, centro, norte y occidente del país. Entre el 13 y el 19 de febrero, la cesta Petare se ubicó en 155,40 bolívares, equivalente a 33,64 dólares, para la compra de 8 productos básicos. Así lo informó el Observatorio Venezolano de Finanzas. Según el estudio, el cartón de huevos y 1 kilo de queso blanco tuvieron un precio de 22 bolívares cada uno. El kilo de carne de res se ubicó en 37 bolívares. Por su parte, la harina de maíz tiene un costo de 5,50 bolívares. El kilo de café alcanza los 35,20. El arroz se puede encontrar en 5 bolívares. 1 kilo de azúcar está en 7, mientras que 1 litro de aceite tiene un valor de 21,70 bolívares. Cabe acotar que recientemente el Observatorio Venezolano de Finanzas informó que la inflación en Venezuela para el mes de enero de 2022 se ubicó en 4,8%, observándose una ligera aceleración respecto al mes de diciembre de 2021, cuando el indicador registró un aumento de 4,3%. Les comentamos, amigos, que sindicalistas de la Universidad Central de Venezuela se apostaron nuevamente en una de las entradas del campus para protestar por el salario que perciben actualmente. Estos montos, de acuerdo a sus denuncias, solo les alcanza para vivir una semana. Estamos haciendo una concentración acá para denunciar la política que en estos momentos viene gerenciando el Ejecutivo Nacional en torno a los trabajadores universitarios en un tema tan sensible como es la seguridad social y el tema salarial. Los trabajadores universitarios ganan
tienen un salario cuya tabla salarial arranca de 7 bolívares, que es el salario mínimo nacional. Posteriormente sale la FETU diciendo que ellos tienen una propuesta salarial que le están planteando al ministerio que mejora las condiciones salariales. Carlos López, representante de estos ciudadanos, pues anuncia que ellos tienen una propuesta de 2.000 bolívares. Una propuesta de 2.000 bolívares cualquiera se la aprobaría en el entendido de que cubre más o menos los elementos necesarios para ayudar a coadyuvar la crítica situación que tenemos ahora. Ahora eso es imposible, no lo van a lograr por cuanto que el gobierno no está en estos momentos en la disyuntiva, en la perspectiva de aumentar el salario de los trabajadores. Por otra parte, el secretario de Contratos de los Obreros, Adrián Bolívar, denunció que aunque la semana pasada supuestamente les prometieron mejoras en cuanto a beneficios laborales, dichas órdenes no se han cumplido. Estamos denunciando pues ante esta Cámara la burla que hizo el Ministerio de Educación Universitaria, que hicieron un llamado la semana pasada, el día miércoles específicamente, llamando a los universitarios a una reunión para garantizar el servicio de seguridad social, lo que es el tema de HCM y el servicio funerario. Hoy en día, cuando vamos a la investigación o las preguntas a la atención del servicio, es mentira. A los trabajadores universitarios los rechazan, no los atienden, son mal atendidos. Los trabajadores activos, jubilados y pensionados de la Universidad Central de Venezuela indicaron que este próximo 9 de marzo van a dirigirse hasta la sede de la Asamblea Nacional para exigir mejoras salariales. Además, extendieron el llamado a los diferentes gremios de trabajadores del país para que se unan ese día a la protesta en la capital. Mauricio Cruz, Televen. El próximo lunes 28 de febrero y martes 1 de marzo, la Banca Nacional no prestará servicio comercial. Así lo indicó la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, Sudeban. El organismo indica que las entidades financieras permanecerán cerradas de acuerdo al calendario establecido por Sudeban. Sin embargo, los usuarios podrán acceder a servicios y transacciones que ofrece la banca digital. El Consejo Nacional Electoral aseguró este miércoles que aún no ha recibido el informe elaborado por la misión de observación electoral de la Unión Europea, que presentó esta semana las incidencias y recomendaciones tras los comicios del pasado 21 de noviembre. La información la dio a conocer el rector del ente comicial, Alexis Corredor, quien detalló que una vez que reciban el escrito de manera formal, se procederá a emitir una opinión al respecto. En este sentido, Corredor aseguró que en el documento se hacen afirmaciones que desdicen de los acuerdos preliminares establecidos para que el proceso de observación se realizara. En las últimas 24 horas, Venezuela registró 3 fallecidos y 391 nuevos contagios de COVID-19. Los casos comunitarios en la jornada se detectaron en 22 entidades del país. Zulia, en esta oportunidad, es la entidad con mayor cantidad de contagios, con 138 casos activos en 5 de sus 21 municipios, seguido de Aragua con 42, Trujillo con 33 y Yaracuy con 32, mientras que los decesos se ubicaron 1 en Anzoátegui, 1 en Monagas y 1 en el estado Portuguesa. Con estas cifras, la cantidad de muertes en el país se eleva a 5.624 y 512.560 personas han contraído la enfermedad desde el inicio de la pandemia. Así lo informó el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, a través de Twitter. Este miércoles en Colombia, el gobierno autorizó levantar el uso del tapabocas en espacios públicos y en los municipios donde la cobertura del esquema completo de vacunación sea mayor al 70%. El presidente de esa nación, Iván Duque, señaló que esta medida se tomó pensando en la salud pública y sin dejar a un lado los diferentes procesos de inmunización. Agregó que el 81% de la población cuenta con una dosis, mientras que el 65% posee un esquema doble completo. También acotó que más de 8 millones de personas se encuentran vacunadas con dosis de refuerzo. Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, aclaró que el sistema de transporte público no opera como espacio público, por lo que en estas unidades se deberá mantener el uso del tapabocas y evitar las aglomeraciones. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, indicó que en la ciudad capital la flexibilización del uso del tapabocas comenzará a regir a partir del 1 de marzo, una vez se modifique las condiciones del decreto de emergencia sanitaria. La Organización Panamericana de la Salud reportó una reducción de 9% de muertes desde la llegada de la variante Omicron al continente americano. La directora de la organización, Carissa Etienne, informa que en la última semana hubo un descenso de contagios de 28%.
Dice que muchos lugares aún siguen enfrentando un pico de infecciones, por lo que insiste en que se deben seguir cumpliendo las medidas de bioseguridad y recuerda que la mejor manera para protegerse del COVID-19 y sus efectos es la vacuna. El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil informó que la aerolínea Air Europa contará con una frecuencia semanal de vuelos. Esto con la finalidad de establecer una mayor conectividad entre España y Venezuela. A finales de enero, las autoridades venezolanas aprobaron los vuelos regulares entre ambas naciones. Esto permitió que las aerolíneas españolas Iberia, Air Europa y Plus Ultra retomaran la ruta Caracas-Madrid. Actualmente el precio de los boletos para la capital española oscilan entre 900 y $1.000. Este miércoles falleció en la ciudad de Madrid, en España, Monseñor Ramón José Viloria Pinzón, obispo emérito de la diócesis de Puerto Cabello, tras un largo padecimiento de cáncer. Así lo informó la Conferencia Episcopal Venezolana. A través de sus redes sociales, la Conferencia Episcopal indicó que comparte el más profundo sentimiento de comunión y esperanza por el fallecimiento de Monseñor Viloria, quien ejerció como secretario general de la Conferencia Episcopal durante el periodo 2006-2009. Viloria nació en San Felipe, Estado Yaracuy, el 6 de abril de 1959. Completó sus estudios eclesiásticos en el Seminario Santa Rosa de Lima de Caracas. Su ordenación se realizó el 7 de febrero de 2004 por imposición del cardenal Jorge Brosa Sabino. El 13 de marzo de 2010, el Papa Benedicto XVI aceptó su renuncia como obispo por motivos de salud. Se solicitan donantes de sangre de cualquier tipo. Quienes puedan colaborar, favor llamar a los teléfonos 0212-405-2223 y 0212-405-2111 o dirigirse al Banco de Sangre Clínica Loira. Gracias de antemano por su colaboración. Hacemos una nueva pausa en la primera emisión del noticiero. Al regreso, lo más destacado del panorama internacional. Ya venimos. Iniciamos nuestro recorrido internacional informándoles que la Unión Europea convocó una cumbre de emergencia para este jueves con la finalidad de abordar las acciones agresivas de Rusia en contra de Ucrania. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, alertó que las decisiones de la Federación Rusa socavan el orden de seguridad de la región, por lo que llamó a los jefes de Estado y de Gobierno del bloque a asistir a la cumbre extraordinaria que tendrá lugar en Bruselas. El agravamiento de la situación entre ambos países ha llevado a las naciones vecinas de Ucrania a prepararse para enfrentar el flujo de miles o incluso millones de refugiados tras la incursión rusa en territorio ucraniano. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó que el mundo se enfrenta a un momento de peligro por la crisis en la región. A su juicio, la decisión de Vladimir Putin de reconocer la llamada independencia de las regiones de Donetsk y Lugansk son violaciones de la integridad territorial y de la soberanía de Ucrania. Nos centramos ahora en Panamá. 2 hombres fueron abatidos por agentes del Servicio Nacional de Fronteras luego de registrarse un tiroteo tras un robo ocurrido a un grupo de migrantes en un sector de la selva del Darién, ubicada en la frontera natural con Colombia. El director del organismo, Oriel Ortega, dijo que al acercarse lograron ver a 10 personas con rasgos indígenas que estaban despojando de sus pertenencias a un grupo de migrantes y al verse acorralados por las autoridades comenzaron a disparar. Ortega no precisó la identidad de las víctimas ni tampoco si hay detenidos, pero no descartan que el grupo de delincuentes esté organizado por panameños y colombianos. Durante el proceso fueron incautadas varias armas de fuego, teléfonos y dinero en efectivo. La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios indicó que más del 50% de los migrantes que atravesaron la frontera de Panamá tienen como destino llegar a Estados Unidos. Durante el mes de enero son de nacionalidad venezolana. El organismo precisó que más de 2.000 connacionales atravesaron la selva que conecta la frontera entre Panamá y Colombia, conocida como el Tapón de Darién. Se ha convertido en el telón propicio para el paso irregular de migrantes y del narcotráfico. Vamos ahora a Colombia. 7 personas resultaron heridas tras la explosión de varios artefactos colocados por guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional. El coronel de la policía, Franklin Cruz, clasificó el acontecimiento como el atentado más grave hasta el momento en el departamento de Santander. Por su parte, la brigada antiexplosivos del Ejército desactivó otra carga en la carretera que lleva a Cúcuta.
El gobierno colombiano indicó que este ataque está orientado a generar terror frente a las próximas elecciones y ordenó reforzar la seguridad militar. El exobispo argentino Gustavo Sancheta negó las acusaciones en su contra sobre el abuso sexual de exseminaristas. Durante su juicio, Sancheta afirmó que mantenía buena relación con todos los jóvenes, mientras que las víctimas reafirmaron su denuncia. Por otra parte, varios sacerdotes denunciaron que Sancheta se quedaba a cenar con bebidas alcohólicas con los seminaristas. También se refirieron al contenido pornográfico del obispo que se encontraba en el celular desde el año 2014. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, pidió mayor protección para los periodistas mexicanos debido a los repetidos asesinatos que han sido registrados en ese país. Blinken señaló mediante un mensaje en su cuenta en Twitter que las amenazas continuas que sufren los profesionales de los medios en México son preocupantes. El secretario de Estado norteamericano concluyó su mensaje afirmando que en lo que va de año han sido asesinados 5 periodistas. El Atlético de Madrid empató 1-1 al Manchester United este miércoles en la ida de octavos de final de la Champions League. El Atlético abrió el marcador con un gol de cabeza de Joao Félix en el minuto 7, pero Anthony Elanga igualó cerca del 80, con lo que el pase de cuartos de se decidirá en 3 semanas en el estadio Old Trafford ubicado en Inglaterra. En el otro compromiso de la jornada, el Benfica niveló las acciones frente al Ajax con marcador 2-2 en un encuentro que se desarrolló en el estadio Luz de Lisboa en Portugal. Bien, continuamos con más notas deportivas. El paracaidista venezolano Alberto Winkelmann falleció mientras ejecutaba la especialidad de salto base en la ciudad de Dubái. Diferentes medios internacionales dieron a conocer la noticia sobre el reconocido deportista extremo, quien formó parte de la escuela de paracaidismo Skydive en Venezuela. Por ahora se desconocen las circunstancias exactas de su muerte mientras practicaba salto base, que consiste en saltar al vacío desde objetos fijos como edificios y puentes, para luego llegar a tierra con ayuda del paracaídas. El exfutbolista brasileño Pelé deberá permanecer en el hospital de Sao Paulo, Brasil, debido a una infección urinaria. El astro del fútbol brasileño ingresó el pasado 13 de febrero al hospital para continuar su tratamiento de un tumor en el colon, tras realizarse una operación en septiembre de 2021. Al someterse a exámenes de rutina, los médicos le indicaron la presencia de una infección, por lo que debía extender su permanencia en el hospital. Tras varios rumores del estado de su salud, Pelé tuvo que desmentir públicamente, indicando que se encuentra estable y será dado de alta en los próximos días, sin dar detalles de la evolución del tumor. El derrame cerebral está catalogado como una de las principales causas de incapacidad y la tercera causa de muerte en países industrializados. La lesión cerebrovascular ocurre cuando el suministro de sangre al cerebro sufre una interrupción. Existen 2 tipos de este accidente: el isquémico, causado por un coágulo que bloquea una arteria que suministra sangre al cerebro, y el hemorrágico, que puede ser generado por alta presión. Este cuadro clínico se puede identificar si se presenta dolor de cabeza severo, confusión repentina y entumecimiento repentino de la cara, brazo o pierna. Cabe acotar que los factores de riesgo más comunes son la diabetes, la obesidad, el sedentarismo y el uso de drogas. La compañía de almacenamiento en la nube PC Cloud realizó un estudio de análisis a 100 aplicaciones populares. Esto con el objetivo de descubrir cuáles de ellas consumen más batería, lo cual puede ocasionar desperfectos en los dispositivos móviles. Expertos confirmaron que en la actualidad las 2 aplicaciones con mayor consumo de batería son Fitbit, una plataforma que monitoriza las actividades cotidianas, y Verizon, una operadora de telefonía móvil estadounidense que tiene una aplicación para que cada usuario administre su cuenta. Seguida de estas se encuentran Uber, Skype, Facebook, Airm, Vigo, Lyft, Instagram, Tinder y Bumble. Los especialistas indicaron que redes sociales como Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube, WhatsApp y LinkedIn son 6 de las 20 aplicaciones que más consumen batería.
por lo que recomiendan hacer uso de estas aplicaciones en modo oscuro para ahorrar hasta 30% de la carga. Antes de la pausa tenemos un servicio público. Se necesita con carácter de urgencia los siguientes medicamentos: levofloxacina de 80 miligramos, diclofenac sódico de 80 miligramos y Miovit en ampollas inyectables. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al siguiente número de teléfono: 0414-114-1412. Muchas gracias. Amigos, momento un nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Ricardo Molina, diputado a la Asamblea Nacional por el PSUV y presidente de la Comisión de Ecosocialismo. Ya venimos. Ricardo Molina, diputado de la Asamblea Nacional, nos acompaña. Además es miembro de la Comisión Permanente de Ecosocialismo del Poder Legislativo venezolano. Y bienvenido, Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Y bien vale la pena que entremos en detalle sobre, en principio, en lo formal, sobre el trabajo que ustedes están realizando. Y luego pasamos a evaluar algunos temas que son puntuales, incluso que tienen nivel de debate e intensidad polémica a nivel de la opinión pública venezolana. Bueno, desde la Comisión de Ecosocialismo tenemos una agenda legislativa muy intensa este año. Estamos desarrollando 3 proyectos de ley muy importantes. Uno que tiene que ver con la protección de los derechos de la madre tierra. Otro que tiene que ver con la gestión ante el cambio climático. Y otro que tiene que ver con la planificación y gestión territorial. ¿Cómo hacer para continuar las actividades sociales, económicas en el territorio con un profundo respeto por la naturaleza? Estamos empeñados en hacer notar que la humanidad tiene que vincularse de una manera diferente con la naturaleza para garantizar la preservación de la vida en las próximas generaciones. No, sin duda alguna. Ahora, hay circunstancias que se han abierto, evidentemente, Ricardo, al debate público y a la controversia. Pudiéramos comenzar con el tema del arco minero. Hay quienes piensan que no se han establecido claramente las reglas, sino en una mera formalidad teórica, y que está abusándose, y han ocurrido una serie de episodios también de violencia y inseguridad, que muchos dicen que aquello se ha anarquizado. ¿Qué información manejan ustedes en ese sentido? Porque algo debe hacerse. Si eso se le va de las manos, la situación puede ser peor. Fíjate, la actividad minera siempre ha sido anárquica. Históricamente, 400 años y más. Bueno, está la ambición, la codicia, todo lo que eso significa, ese tipo de valores, ¿no? Y la explotación al ser humano. No, terrible. El irrespeto. El tema de la trata de blancas, de la prostitución. Todo lo que sabemos envuelve ese submundo. Se está haciendo un tremendo esfuerzo en el arco minero, que es en un área relativamente pequeña, donde se está haciendo un ensayo de cómo lograr tener la actividad minera respetando los derechos humanos, respetando la vida de quienes allí habitan, de indígenas que habitan allí históricamente, respetando la naturaleza, viendo qué acciones se pueden tomar para la remediación de los daños que necesariamente la actividad minera toca. Y claro, se ha puesto en relevancia el tema y ahora se relaciona todas las irregularidades de la actividad minera con el arco minero, y realmente no es así. Todavía tenemos, y el Estado no ha logrado tener la fuerza necesaria para controlar lo que sucede en un área sumamente grande y con mucha riqueza que se ha venido extrayendo sin control del Estado desde hace muchos años. Ahora, ¿dónde hay legalidad y orden, Ricardo, y dónde no la hay? También se habla de que hay presencia de factores de la violencia guerrillera en Colombia que tienen presencia también allí, se cuelan por vericuetos, en fin, que hacen vida incluso mercantil. Sí, fíjate, el arco minero tiene un control estricto, tiene una participación, es un conjunto de entidades del Estado que participan. Allí está, por supuesto, el Ministerio de Minería, pero está el Ministerio de Ecosocialismo, está el Ministerio de Energía Eléctrica, está el Ministerio de Salud. Hay una, digamos,
un grupo grande, porque todas las problemáticas que allí se presentan se está tratando de poner orden y se está poniendo orden. Yo siempre recomiendo a quienes tienen dudas sobre el arco minero, métanse en la página web del Ministerio del Poder Popular para Minería. Ahí aparece el proyecto del arco minero descrito en detalle. Y ahí podemos entender lo que se está haciendo, sustituir el mercurio por nuevas tecnologías menos contaminantes, organizar a los pequeños mineros, organizar a las grandes empresas mineras que hacen el trabajo de manera ordenada y bajo la tutela del Estado. Y eso poco a poco va a ir avanzando. Tenemos, como te decía, 400 años y más de explotación minera anárquica. Apenas se está comenzando con este ensayo del arco minero para comenzar a definir un método que se pueda ir ampliando. Claro, pero ¿cómo detener, por ejemplo, Ricardo, frenar lo turbio, lo oscuro, lo ilegal que hay también detrás de la actividad? Claro. La presencia de factores internacionales. Es un tema muy complejo, es un tema muy complejo, porque la influencia, como dices tú, de factores internacionales que tienen mucho poder, que tienen incluso actividades aéreas incontroladas ni por el gobierno de Brasil, ni por el gobierno de Colombia, ni por el gobierno venezolano. En esa triple frontera pasan muchas cosas. Se está tratando de poner orden y aunque digamos el arco minero tiene un desarrollo de ¿cuántos? 5 o 6 años. Sí, ¿no? es muy reciente. No más que eso, está comenzando y nosotros apostamos a que allí se pueda establecer una metodología de trabajo donde cada vez las cosas se hagan mejor. Y no podemos negar que la actividad minera es una actividad económica principal en Venezuela, porque somos un país minero, así como somos un país petrolero. Sí, no, ahí también el tema que decías de los aborígenes, de los indígenas, está el tema de la contaminación también, en ese sentido, que es muy grave, según las denuncias. Que se logre reducir la contaminación a los ríos con el tema del mercurio ya es un avance extraordinario. Que se vaya sustituyendo el mercurio por nuevas tecnologías para la extracción de los minerales que allí se encuentran. Y ya eso es ganancia. Pero además el tema social, cómo se vincula, porque la explotación a los seres humanos, incluso explotación infantil. No, es terrible, las cosas que se conocen, que por lo menos se manejan a nivel de opinión pública, lo que se publica y las denuncias que hay son muy, muy serias. La violencia, las matanzas, en fin, terrible. Claro, pero en la medida en que vaya avanzando el plan maestro del arco minero, esas cosas se van a ir regulando, se van a ir minimizando con la participación de todas y todos que tienen que ver con el tema de la explotación minera. Ustedes le hacen el seguimiento, por supuesto, a la comisión. Sí, estamos en eso, claro, permanentemente desde la comisión. Vamos a hacer una pausa, Ricardo. Conversamos con Ricardo Molina, diputado de la Asamblea Nacional, integrante de la Comisión Permanente de Ecosocialismo. Continuamos conversando con el diputado Ricardo Molina, integrante de la Comisión Permanente de Ecosocialismo. Bueno, paso del tema del arco minero, Ricardo, a un tema que está muy cerca, que se hizo emblemático, icónico, que se discute con mucha fortaleza en los medios de comunicación social y tiene repercusiones aún, como fue la famosa fiesta del Tepuy. La persona responsable o encargada de organizarla ha sido llamada por el Ministerio de Ecosocialismo. Ustedes tienen de alguna forma también participación en todo esto. ¿Qué ha pasado allí y qué va a ocurrir? Fíjate, ahí hay un procedimiento legal, no solamente fue llamado por el Ministerio de Ecosocialismo, sino por la Fiscalía. La Fiscalía Ambiental abrió una investigación para determinar responsabilidades y seguramente más temprano que tarde saldrán a la luz pública las sanciones. Sí, eso es lo que espera la opinión pública, porque se maneja mucho. Bueno, ¿y qué va a pasar con esto? Ahora, ¿Va a ser pura muela? Lo importante de este evento... Se pronostican sanciones, por lo menos. Exacto. Sí, y las instituciones están funcionando, pero más allá de las sanciones, creo yo, es sentar un precedente respecto a la exigencia del pueblo venezolano todo, del respeto a la naturaleza. Así como en ese Tepuy se llevó a cabo una actividad que obviamente deterioró las condiciones de
de ese sistema ecológico tan particular que hay en los Sumamente tepuyes. delicado y sensible. Claro, y que seguramente va a pasar años, muchos años para que se recupere, pero tampoco podemos nosotros permitir que en otros parques o en otros ambientes donde hay un sistema muy frágil se intervenga sin importar la responsabilidad que hay que asumir para preservar nuestro ambiente, nuestra naturaleza, entendiendo que no es nuestra individualmente, es nuestra como parte de todo el sistema de vida en nuestra madre tierra. Estamos apostando a que las futuras generaciones humanas puedan seguir disfrutando de todos esos ambientes y no podemos permitir que acciones puntuales como esas deterioren de manera simbólica, porque si lo dejamos pasar, no, si eso no se puede volver a repetir, entonces a alguien se le puede ocurrir hacer una cosa en el Guaraíra Repano, a otros se les dispone a hacerlo en los médanos de Coro. Que por cierto, ya que lo mencionas, hay ciertas denuncias de construcciones ilegales en la montaña, en la capital de la República. ¿Ustedes manejan alguna información en ese Fíjate, sentido? no tenemos denuncias concretas en la zona de Galipán, en fin. No tenemos denuncias concretas sobre eso. De todas maneras, ya que lo dices, vamos a ver. Algo se ha manejado en forma pública, igual que también, ahora que lo mencionas, el tema de un matrimonio no sé si era del gobernador de Bolívar en el Parque de la Llovizna. Entonces también se ha hecho un ruido muy grande en las últimas horas alrededor de esto. No sé si también tienes información en ese sentido. Vimos la noticia, que no tiene, en ese caso del Parque de la Llovizna, no hay ninguna afectación al ambiente en realidad, porque el parque está dispuesto y tiene áreas para hacer ese tipo de actividades. Sí, lo conocemos además. Lo que sí puede ser es que en esta, vamos a decir, en esta ola vinculada con violaciones al ambiente y a sistemas ecológicos sensibles, bueno, esta actividad se coló como una más, pero en realidad allí hay espacios para eso y no es la primera actividad que se hace y creo que está bien que se hagan, porque son actividades que luego generan algunos recursos para mantener los parques que tienen un costo tremendo. No, sí, sin duda alguna. Además, la actividad de mantener el ecosistema nacional pues es mayor. Otro tema también que ha sido público y notorio, Ricardo, el tema de los roques, de supuestas construcciones ilegales en el Parque Nacional Los Roques y la posibilidad de desarrollar otro tipo de actividades en islas como La Tortuga, La Orchila, La Blanquilla, etcétera. Fíjate, allí también nosotros hemos, digamos, averiguado, estamos vinculados con los desarrollos de las actividades que allí se llevan a cabo. Se ha cumplido con todo lo establecido en la ley. O sea, no hay ilegalidad. No. Y hay estudios de impacto ambiental, de impacto socioeconómico, de las medidas de remediación. Son, digamos, zonas que tienen un enorme potencial turístico que, creo yo, debemos aprovechar. Y de la forma como se está haciendo, creo que es la correcta. Porque hemos visto cómo en otros espacios de alguna manera se generaron acciones anárquicas, por decirlo de alguna manera, aunque planificadas, pero en lo chiquitico, no en lo global. Estos proyectos que se están desarrollando tienen una visión integral, al menos del área donde se está desarrollando, y eso tiene, digamos, nosotros lo vemos bien desde el punto de vista que se está haciendo en el marco de lo correcto. Ahora, claro, impacta porque es un ambiente natural que de repente se está construyendo una edificación de 2 o 3 pisos. Entonces, sí, lo que se ha dicho, sí, bueno, en ese sentido ahora, a la par de que pudiera ser un espacio tal vez para grupos privilegiados, adicionalmente hay posibilidad también que el habitante o los habitantes de Los Roques, socialmente hablando, se puedan beneficiar de esos desarrollos. Claro. De hecho, están participando, pero además, en todos estos proyectos hay implícitos sistemas de generación de electricidad, sistemas de desalinización de aguas para obtener el agua potable, sistemas muy modernos para el tratamiento de aguas servidas, es decir, todo un enfoque tecnológico moderno adaptado, son diseños bien bonitos, bien hechos respecto al entorno donde están enclavados. En pocos años esos territorios van a generar riqueza no solamente
para los habitantes de Los Roques en este caso, sino que se va a generar toda una dinámica económica en torno al turismo bien interesante. Otro ecosistema profundamente lastimado en este momento es el lago de Maracaibo. ¿Qué se está haciendo en ese sentido? Cada día hay más y más denuncias sobre que el lago se está convirtiendo en un gran depósito de basura, un gran depósito de plástico, el daño ecológico que ha realizado también la industria petrolera. En ese sentido, ¿cómo corregir las cosas y cómo enfrentar una situación tan delicada como esta? Fíjate, desde 1908, a principios del siglo XX, se comenzó con una agresión permanente y sostenida al lago de Maracaibo. El lago de Maracaibo, si lográramos ver, transparentar el agua y ver lo que allí hay, es como, para que la gente se lo imagine, es como si usted tiene una olla llena de espaguetis, igualito. Pero esos espaguetis son tuberías que tienen allí decenas de años. Ahora, es una actividad que va a continuar, porque el lago de Maracaibo sigue siendo una cuenca petrolera, pero nosotros insistimos, se debe continuar haciendo esfuerzos para que la extracción sea bien controlada, que el impacto que tiene se pueda ir remediando de manera adecuada y oportuna, que las comunidades participen como han estado participando ahora con las brigadas de rescate y de saneamiento. Ahí están pasando cosas interesantes. Ahora, hay una gran contaminación de plástico, Ricardo, que te mencionaba también. Sí. Es terrible. Claro, mira, la generación de plástico tiene un impacto que la gente no lo ve. En el Orinoco, en el Delta, desde hace años hay problemas y hay gente trabajando de manera denodada para reciclar, para ¿cómo se llama?, recabarlo, recuperarlo, pero el volumen es impresionante y eso lo hacemos nosotros mismos. O sea, la población que consumimos de manera vamos a decir, irresponsable, porque no sabemos qué pasa y no nos preocupa qué pasa después que nosotros generamos la basura. Ahí tenemos las consecuencias. Bueno, Ricardo, gracias por toda la información. Estaremos pendientes de la evolución de algunos casos, que es importante porque la opinión pública está pendiente de todo ello. Nos vamos a una pausa, amigos. Al regreso, arte y espectáculos en Lo Actual. Amigos, tengan todos muy buenos días. Por acá les saluda María Gabriela Rico, lista para llevarles a todos ustedes las noticias más destacadas en el mundo del arte y del entretenimiento. Recuerden que para estar en contacto con nosotros deben interactuar a través de nuestras redes sociales, @loactual en Twitter, @loactual de Piso TV en Instagram y por supuesto mi cuenta personal, María Gabriela Rico. Dicho esto, damos inicio a las informaciones con una lamentable noticia, y es que muere el comediante Jonathan, mejor conocido como el Freddy Krueger de la comedia. El comediante y mago estadounidense murió este martes a sus 63 años de edad en la casa ubicada en Las Vegas. La muerte fue a causa de una enfermedad cardíaca y la noticia fue publicada en Facebook por su compañera de espectáculo, Penny. Paz a sus restos. Cambiamos radicalmente de tema para comentarles que James Rodríguez habló de los rumores de noviazgo con la cantante colombiana Karol G. Los rumores de una posible relación entre el futbolista y la cantante son cada día más fuertes. No obstante, el colombiano aclaró algunas dudas al respecto e hizo una transmisión en Twitch y le respondió a sus seguidores todo lo que querían saber de su presente futbolístico. Pero esto a sus seguidores no le importó, pues el tema del deporte no era lo que querían saber y lo cuestionaron de inmediato sobre su relación con la cantante Karol G. Recordemos que la intérprete de Bichota y Rodríguez han sido relacionados por la prensa rosa y esos rumores han tenido eco en el mundo, y es por ello que Rodríguez desmintió que la colombiana y él son novios. Estoy soltero, muchachos, ya les dije, no crean en todo lo que dicen, así lo afirmó el pelotero durante el vivo. Además, el deportista bromeó sobre su vida sentimental y dejó claro que está abierto a cualquier posibilidad. Tratando de llenar ese vacío desde que no te tengo. Un día me querías, al otro no. Ahora les contamos que Disney construirá su primera zona residencial inspirada en sus películas.
Disney se aventurará por primera vez en la construcción de zonas residenciales inspirados en sus películas. Así lo informó la división de la franquicia dedicada a la gestión de los parques temáticos. La primera de estas comunidades ya ha sido bautizada como Cognito y comenzará sus obras este mismo año en un terreno de más de 250 hectáreas en el californiano valle de Coachella. Se trata de 1.900 viviendas levantadas en un espacio exclusivo ambientado en los personajes de la compañía y cuyos precios aún no han sido desvelados. Contino es una iniciativa que forma parte del proyecto Story Night by Disney y contará con un centro comercial, varios restaurantes, lugares de entretenimiento para jóvenes y adultos de más de 55 años de edad, así como también tienen un hotel y un parque Disney frente al mar. Desde la compañía especificaron que una parte de los mencionados servicios requerirá una membresía adicional por parte de los residentes. Me encanta ver cómo Disney, a pesar de que pasan muchos años, sigue creciendo. Y avanzamos con más informaciones, y es que Evangeline Lilly levanta la polémica con sus comentarios sobre las vacunas. La actriz ha vuelto a suscitar la polémica con sus posturas sobre las vacunas obligatorias. Lilly se dio a conocer con su primer papel protagonista como Kate en el premiado drama de ABC Lost, por lo que fue nominada a un Globo de Oro. Ahora, la actriz nacida en Canadá se ha pronunciado sobre la respuesta de su país natal al virus del COVID-19. En la actualidad, el gobierno canadiense exige que los funcionarios públicos se vacunen. Y si no están completamente vacunados antes del 29 de octubre de 2021, se le impondrá una baja administrativa no remunerada, por lo que el artista se opuso a los mandatos de vacunación y publicó en Instagram que no apoyaba la causa y que iba a asistir a una manifestación en DC, lo que provocó la reacción de los fans de MCU. Cabe destacar que desde el comienzo de la pandemia, en marzo de 2020, Lilly declaró que se negaría a la distancia social por miedo. Una gripe respiratoria, pero más tarde se retractó de la declaración después de las reacciones, pidiendo disculpas a los que estaban sufriendo a causa del virus. Cambiamos de tema para contarles que Bestias Fantásticas 3 se estrena este 15 de marzo y tiene póster con nuevos personajes. Warner Bros. Pasamos a temas sobre cantantes, y es que Harry Styles anuncia una nueva fecha de concierto en Ciudad de México. Uno de los conciertos, esto es una noticia que tiene muy contentos a sus fans, así lo han demostrado a través de las redes sociales. Pero seguimos en la onda musical, y es que Daft Punk reaparece. Actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las emisiones Meridiana y Estelar de su noticiero Televen. El pase es con mis compañeros del noticiero. Bueno amigos, despedida pero pendientes porque la agenda internacional está llena de una gran tensión con lo que ha ocurrido en Ucrania, así que en las próximas emisiones del noticiero de Televen tendrán información y les vamos a dejar nuestras cuentas en Twitter, @el_noticiero, nuestra cuenta en Instagram, @el_noticiero Televen, para seguir minuto a minuto lo que ocurre dentro y fuera del país. Y además, si desea ver esta y otras emisiones, visite nuestro canal en YouTube, Televen TV. Es importante que ante la presencia en el país de las variantes del COVID-19 tenga en cuenta la siguiente información con relación a los lugares de mayor riesgo de contagio del virus. Los espacios públicos se consideran de bajo riesgo siempre y cuando las personas mantengan el distanciamiento a 1,5 metros y apliquen las medidas de bioseguridad. Entre los lugares de riesgo medio está el sitio de trabajo, pues se tiende a relajar las medidas de prevención. Lo mismo ocurre en restaurantes, centros comerciales, transporte público, bancos y tiendas en general, donde la aglomeración puede ser un problema. Hay que evitar las reuniones familiares. Es más fácil que un conocido contagie a todo un grupo familiar a que ocurra en sitios donde abunde gente desconocida. Bueno, recuerde que ante cualquier síntoma, pues debe visitar al médico. Ahora sí, nos vamos a colocar la mascarilla, invitarles a seguir en nuestra sintonía y mañana a las 6 otra vez, después del himno nacional con la primera emisión.